Los habitantes de las aldeas cercanas a las montañas de oro cuentan historias susurradas al caer la noche, cuando el viento apenas roza las copas de los árboles y todos cierran sus puertas con desesperado afán. Se dice que en medio de la espesura, donde la luz del sol casi no penetra, yace escondida una criatura tan antigua que los primeros pobladores de Nueva Caledonia la describían como una maldición viviente. Su cuerpo es colosal, escamoso, y el brillo dorado de su piel se confunde con la luz del crepúsculo. Dicen que hasta las tormentas callan cuando ella se desplaza entre las rocas y que ni siquiera los depredadores más feroces de la isla se atreven a enfrentarla. A esa serpiente algunos la han bautizado como la bestia gigante que acecha en las montañas de Nueva Caledonia, una leyenda tan terrorífica que muchos prefieren ignorar susurros de su existencia para poder dormir en paz. En un día nublado y cargado de un silencio incómodo, un pequeño grupo de aventureros llegó a la región con la esperanza de seguir las pistas de la mítica serpiente gigante. Cada uno traía consigo una motivación distinta, algunos buscaban fortuna, otros querían fama, y unos pocos solo anhelaban una excitación que los emancipara de la monotonía cotidiana. Armados con mapas antiguos, linternas y un valor quebradizo, decidieron adentrarse en las laderas de las montañas de oro. El aire se sentía pesado incluso antes de iniciar la caminata, y las primeras brisas que soplaban a su alrededor presagiaban algo oscuro, como si el bosque mismo quisiera advertirles de la presencia de un monstruo ancestral que no toleraría su intromisión. A medida que avanzaban, la maleza crecía más densa y el clima se volvía más hostil. Las ramas se retorcían como brazos que querían atraparlos y susurraban sonidos agudos al rozarse unas con otras. De vez en cuando, algún crujido repentino hacía que todos se volvieran a mirar con recelo, oliendo el temor en el aire. Nadie se atrevía a decir en voz alta lo que estaban pensando, que algo, invisible y poderoso, los observaba desde la penumbra. En la primera noche, decidieron acampar cerca de un pequeño río cuyas aguas podían servirles de protección auditiva, pues si algo se acercaba, se suponía que el chapoteo se detendría y podrían percibir el peligro. Sin embargo, esa madrugada, ninguno logró dormir bien. Algunos creyeron escuchar arrastres suaves en la cercanía, como una mole deslizándose con sumo cuidado. Otros juraron ver sombras imposibles entre los altos árboles, moviéndose con una lentitud antinatural. El viento aullaba como un lamento y parecía resonar en la superficie rocosa de la montaña, reforzando la idea de que todo el entorno conspiraba para asfixiar su valor. Al día siguiente, los exploradores prosiguieron su travesía. Sus pasos se hicieron más lentos a medida que la senda serpenteaba en ascenso hacia las partes más escarpadas. La vegetación empezó a aclararse dejando al descubierto laderas rocosas y precipicios que se perdían en la nada. A lo lejos, el ronco graznido de aves carroñeras rompía la monotonía. Uno de los integrantes del grupo, un joven guía local que conocía a medias la leyenda, compartió entre temblores de voz que varios lugareños aseguraban haber visto escamas titánicas brillando en las noches de luna llena. Su relato fue más allá, describió antiguos rituales que se realizaban en honor a la serpiente, con ofrendas de animales y objetos valiosos para calmar su furia. Aquí el silencio puede ser tu peor enemigo, dijo, si se escucha demasiado callado es porque ella se acerca, hambrienta y sin piedad. Nadie le respondió, pero el escalofrío que recorrió al grupo fue evidente. Con el cielo cargado de nubes color ceniza, el sol comenzó a ocultarse tras las insalvables cumbres. Al caer la penumbra, decidieron no arriesgarse más y preparar un segundo campamento en un punto elevado, con la esperanza de poder vigilar cualquier movimiento alrededor. Esa noche fue aún más agobiante. Las ráfagas de viento helado caían sobre ellos con crueldad, y el rugido lejano de un trueno anunciaba una tormenta que no terminaba de llegar. Alrededor de la medianoche, un grito desgarrador sacudió el campamento. Dos de los integrantes se acercaron con linternas temblorosas, y al enfocar, descubrieron a uno de sus compañeros con la mirada clavada en un sendero rocoso cercano. Señalaba algo enorme que se movía lentamente. El corazón de todos latió con tal fuerza que por un instante casi se quedaron paralizados.
Las luces alcanzaron a definir una silueta descomunal, un cuerpo alargado y escamoso que se perdía más allá de lo que la linterna podía abarcar. Una piel de reflejos dorados brilló como un espejismo en la noche. Nadie se atrevió a emitir sonido alguno, la presencia innegable de aquella serpiente colosal se cernía sobre ellos como la promesa de un final atroz. Al poco tiempo, la criatura dejó de moverse, se quedó inmóvil, observando. Incluso en la penumbra se sentía la intensidad de su mirada, como si fuera una fuerza antigua decidida a devorar su voluntad antes de alimentarse de sus cuerpos. De pronto, el silencio reinó de una forma brutal. No se oían insectos, no soplaba el viento, ningún murmullo de hojas. Era un silencio tan absoluto que amenazaba con romper la cordura. En ese momento, uno de los integrantes se atrevió a encender una bengala para probar a ahuyentarla. El estallido de luz iluminó la serpiente, sus escamas parecían estar grabadas con símbolos arcaicos, como si estuviera marcada por ancestrales fuerzas malignas. Era mucho más grande de lo que cualquiera esperaba, y con el destello de la bengala, se alcanzaba a ver la amplitud de su tronco, casi tan ancho como el tronco de un árbol centenario. Sin embargo, ese gesto lo enfureció. La bestia emitió un siseo ensordecedor que cimbró el suelo y erizó la piel de todos. La serpiente estiró su cuerpo de manera amenazante, elevando su cabeza como si midiera la distancia entre sus presas. El grupo retrocedió con un terror explícito en sus rostros, intentando sin éxito idear un plan de escape. La montaña entera parecía cerrarse a su alrededor y la pendiente rocosa no les brindaba lugar seguro para huir. En un instante escalofriante, la serpiente se lanzó contra la persona que aún sostenía la bengala, engulléndola con un rápido movimiento. El grito cesó de inmediato y la sangre salpicó las rocas. Los demás se paralizaron, gritaron, corrieron en direcciones opuestas, sin un rumbo definido, presa de un pánico que doblaba sus rodillas. Los aullidos de terror y la confusión despuntaron en la ladera. La bestia, impulsada por su colosal fuerza, se desplazó con un sigilo siniestro, como si disfrutara prolongando la cacería. Uno de los supervivientes intentó escalar una pared rocosa buscando un punto más alto desde el cual pudiera pedir ayuda mediante señales de luz. Mientras se aferraba a una roca filosa, el enorme reptil surgió de la nada, veloz, rodeándolo con su cuerpo de escamas brillantes. El crujir de huesos se escuchó en un espantoso estruendo cuando la serpiente lo apretó con una presión descomunal, estrangulando su último aliento. Los que contemplaron la escena casi perdieron la cordura. Los lamentos se entrelazaban con el silbido del viento y el palpable hedor de la muerte abrió paso a la certeza de que no había escapatoria posible. La lluvia que estaba por llegar no tardó en descargar su furia sobre la montaña, como si el cielo, consciente del horror, quisiera lavarlo todo con sus gotas heladas. El barro comenzó a formarse a los pies de los aterrados sobrevivientes, haciéndoles difícil mantenerse en pie. Uno de ellos, desesperado, intentó correr ladera abajo hacia el bosque más tupido. La serpiente, con un nado silente sobre la roca, se movió con una elegancia mortífera, interponiéndose en su camino. Un rápido coletazo lo lanzó al vacío, desapareciendo en las profundidades de un acantilado indefinido. El estruendo de un cuerpo golpeando contra las rocas se oyó en la distancia, acompañado por el eco de la tormenta. Con cada instante, la oscuridad se volvía más impenetrable. Las antorchas se apagaban, las linternas empezaban a fallar bajo el aguacero, y los relámpagos mostraban destellos fugaces del horror que se alzaba ante ellos. Algunos, con la adrenalina a flor de piel, intentaron no perder la razón y corrieron desesperados por las alturas de la montaña. Buscaban algún camino alterno para alejarse de la bestia. Pero la misma niebla que se había posado sobre las cimas hacía la visibilidad nula. El trueno sacudió la montaña y los iluminó a medias, dejando ver una enorme silueta dorada balanceándose tras ellos. Desde la penumbra, la serpiente atacó sin piedad. Sus mandíbulas se cerraron en torno a otro expedicionario. Un chillido desgarrador se perdió en la tormenta, mientras el grupo menguaba a cada segundo. La sangre empapaba el lodo,
Los cuerpos quedaban regados en la ruta rocosa, y la serpiente se perdía entre sus sombras, apareciendo y desapareciendo como un mandato siniestro de la noche. La última persona aún consciente, un veterano de varias expediciones, se arrastró sobre los guijarros mojados, rezando en silencio para no ser descubierto. Su respiración era casi un jadeo inaudible, peleando por encontrar aire en medio del pánico más atroz. Cada trueno le recordaba el siseo de la serpiente, cada relámpago devolvía un destello que prolongaba la agonía. Entre la oscuridad, sintió la vibración del terreno, una onda paralizante que le avisaba de la aproximación final de la criatura. Cerró los ojos con un instinto primitivo de autodefensa, esperando en vano un milagro que nunca llegaría. Un silbido filoso se alzó entre la lluvia y la serpiente, como si se burlara de su rezo silencioso. Luego vino el embate. Un aplastamiento rotundo, definitivo. Se cortó la respiración. Solo halló un destello fugaz de dolor. Y luego nada. La tormenta continuó castigando las cimas. Una leve claridad despuntó cuando el alba se insinuó entre las montañas, pero los cadáveres se deslavaban en el barro y los rastros ensangrentados indicaban que la serpiente seguía ahí, acechando. En las aldeas, al pie de las montañas de oro, nadie acudió a buscarlos, por temor a perturbar la ira de la bestia. Desde la distancia, si alguien hubiera mirado con atención, habría logrado distinguir una forma serpenteando bajo la lluvia, regresando a su guarida con el apetito satisfecho, dispuesta a sumergirse en la penumbra espesa de las cuevas. Algunos ansiamos que la bestia quizás volvería a dormitar por un tiempo, dejando a la gente en paz. Otros temían que este ataque evidenciaba su constante vigilancia, descartando cualquier esperanza de tregua. No hubo rescate, no hubo últimos auxilios que llegaran a tiempo, solo un silencio sepulcral que envolvía los restos de un grupo de caminantes osados y desafortunados. La serpiente de oro, tan temida en la memoria de Nueva Caledonia, resultó ser la peor de las pesadillas, un monstruo ancestral, inteligente y sediento de vidas que se adentran en sus dominios sin ningún reparo. Aquellos que presenciaran las huellas de su violencia tendrían pesadillas eternas si se atrevían a retornar con la historia a sus aldeas. Los gritillos apagados en la montaña se convertirían en nuevos susurros, alimentando el mito y propiciando mayores terrores. Cuentan que, al atardecer, aún se ven escamas doradas brillar contra la última luz del sol y el que osa alzar la mirada hasta la cima cree distinguir una figura reptante, gigante e indestructible, lista para devorar cualquier esperanza o atrevimiento humano. El miedo se hace carne en quienes se acercan demasiado cerca de la legendaria bestia gigante que acecha en las montañas de Nueva Caledonia. Nada concluye bien para los que osan ir tras ella. Nada permanece en pie cuando sus fauces se abren. Su reino es antiguo, salvaje y despiadado, y las almas que se aventuran a desafiarlo se sumen en un abismo sin retorno. Y así, en las alturas, la serpiente reina, eterna y voraz, dejando un rastro de sombras y sangre que marca un destino imposible de olvidar. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.